Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso bistec borracho en salsa de chile morita que está bien rico. No te lo pierdas. Estaremos utilizando 2 libras y media de bistec suave de res. Puedes utilizar diezmillo, puedes utilizar aguayón, lo que tú prefieras. Le ponemos una cucharada de pimienta negra molida, 2 dientes de ajo finamente picados, una cucharada de sal y mezclamos perfectamente bien. Y aquí el truco para que la carne quede suavecita: agregamos una lata chica de cerveza, la marca de tu preferencia, una cucharada de consomé de res en polvo, mezclamos y dejamos marinar perfectamente bien por alrededor de unas 2 horas en el refrigerador y tu carne quedará suavecita. En un sartén a fuego medio vamos a tatemar 4 chiles moritas, 3 chiles serranos y 2 jitomates. Los chiles moritas solamente los vamos a dejar por alrededor de 1 minuto de cada lado. Una vez listos, los vamos a retirar y los vamos a poner a hidratar en 2 tazas de agua bien caliente a punto de ebullición para que se suavicen y queden bien ricos. Prepara esta deliciosa receta, te va a encantar. Llevamos a hidratar los chiles y los reservamos. Vamos a poner a asar 10 tomates verdes. Recuerda que las cantidades pueden variar según tu gusto. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cuando subamos alguna receta nueva. Y una vez que los tomates y los chiles ya están listos, los vamos a retirar y los vamos a reservar para que se enfríen. A continuación, en una cacerola agregamos 2 cucharadas de aceite vegetal y vamos a freír los bisteces que hemos dejado marinar por alrededor de 2 horas. Mira nada más qué rico estos bisteces, ya huele riquísimo. Te recomiendo que prepares esta deliciosa receta de bistec borracho en salsa de chile morita que está deliciosamente rica. Cuando veas que los bisteces ya se van dorando, les vamos a ir dando vuelta, evitando que se nos vayan a quemar. Y después de unos minutos ya nuestros bisteces están totalmente listos. Ahora los retiramos y los reservamos. Y así le vamos a hacer a todos los bisteces que vayamos a cocinar. Te invito a que prepares esta deliciosa receta de bistec borracho en salsa de chile morita que está deliciosamente rica. Te la recomiendo para que la prepares y disfrutes en compañía de toda tu familia, en compañía de tus seres queridos. Recuerda que la cerveza es opcional, no es necesario que se la pongas, pero sí le ayuda a la carne para que se suavice y quede bien suavecita. A la hora de que tú la estás comiendo, que tú la estás partiendo, la carne casi se deshace solita. Si te está gustando esta receta, te invito a que me regales un like, regálame un me gusta, compártenos en tus redes sociales para que esta receta llegue a más personas y todos podamos disfrutar de este delicioso platillo en la comodidad de nuestra casa. A continuación, en la licuadora agregamos los chiles morita y 2 tazas de agua del mismo líquido. Agregamos los jitomates, ponemos los chiles serranos y también vamos a agregar los 10 tomatillos o 10 tomates verdes. Agregamos una cucharada de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de comino en polvo y licuamos perfectamente bien. En una cacerola agregamos una cucharada de aceite vegetal y vamos a freír nuestra deliciosa salsa de chile morita. Y agregamos el líquido con el que hemos marinado nuestros bisteces. Los vamos a dejar que rompa en hervor para que estos sabores se concentren y esta deliciosa salsa quede verdaderamente riquísima. Una vez que rompió en hervor, agregamos los bisteces que hemos freído. Y mira nada más, esto se mira deliciosamente rico. Te invito a que la prepares, que disfrutes este delicioso sabor de esos bisteces borrachos en salsa de chile morita que están para chuparse los dedos. Tapamos y dejamos cocer por 30 minutos. Después de ese tiempo ya nuestros bisteces están totalmente listos. Rectificamos de sal para que queden riquísimos y mira nada más qué delicia. Bueno, nos vemos en el emplatado de esta receta. Y mira nada más qué ricos han quedado estos bisteces borrachos en salsa de chile morita. Súper riquísimos, muy fácil de preparar para que los disfrutes en tu casa, consientas a tus seres queridos y todos disfruten de esta deliciosa receta.
Mira nomás, qué rico. Lo puedes acompañar con lo que tú prefieras. Yo aquí lo voy a acompañar con un pedazo de aguacate bien rico, mira nada más. ¡Qué delicia! Te invito a que la prepares, que la disfrutes, consientas a tus seres queridos para que todos disfruten de esta deliciosa receta. Y mira nomás lo suave que han quedado estos deliciosos bisteces con ese marinado, con 2 horas de marinado que le hemos dado. Han quedado súper suavecitos. Bueno, espero prepares esta receta de bistec borracho en salsa de chile morita que está deliciosamente rica. Yo me despido, cuídate mucho, que Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente video. Saludos. Disfruta.